de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinadora del Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas. Sus líneas de investigación son la antropología y etnografía feminista, la migración de pueblos originarios y ritualidad femenina, mujeres, lazos sociales y trabajo, feminismo y estudios de género. Algunas de sus publicaciones más recientes, las menciono rápido, la red de paisanaje de mujeres blaseñas del Istmo de Tehuantepec en el área metropolitana de Guadalajara, los lugares de las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec, también de la zona metropolitana de Guadalajara, y dinámicas socioculturales de las zapotecas en la zona metropolitana de Guadalajara, su cultura alimentaria como estrategia de vida en la ciudad. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Fabiola. Gracias por su paciencia y adelante. Muchas Bienvenida. gracias, buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Saludos allá en el foro, en el espacio donde están llevando a cabo este foro. Muchísimas gracias por la invitación a las doctoras Zaira Yadira Morales Díaz y a la doctora Irma Lorena Costa Reveles, así como, bueno, agradecer también la exposición de la doctora Soledad Soto Rivas, quien ha dado un contexto muy importante, también como parte de un telón de fondo para lo que yo he investigado, ¿no? Entonces, pues agradecer y celebrar también que estamos llevando a cabo en este día 31 de marzo este foro que se llama Trabajo, reconozcamos a trabajadoras del hogar. Cabe señalar que el día de ayer, 30 de marzo, se celebró internacionalmente, pues se está conmemorando el Día Internacional de Trabajadoras del Hogar, ¿no? Entonces, creo que va también muy de la mano este foro. Enhorabuena. Y bueno, voy a compartir la presentación que preparé el día de hoy para compartir parte de una investigación que llevo a cabo pues ya desde algún tiempo, y que está enfocada principalmente con la investigación que hice para maestría y que le estoy dando continuidad ahora en el doctorado. Y que bueno, es una temática que nos atraviesa sí o sí a todas las mujeres en este país, en el mundo, que tiene que ver con aspectos también del cuidado, del trabajo doméstico, del trabajo en el hogar, de los cuidados y demás, ¿no? Entonces, pues bueno. El punto de partida es este objetivo, ¿no? Reflexionar desde las trayectorias de las blaseñas, la inserción laboral, de las formas de trabajo en el hogar remunerado y no remunerado. ¿De qué manera las trayectorias laborales de las blaseñas dan cuenta del trabajo en el hogar remunerado y no remunerado? La propuesta metodológica, pues, fue una ardua etnografía feminista, la cual estuvo multisituada y que a través del trabajo de campo se analizaron y sistematizaron las entrevistas a profundidad para dar cuenta de las trayectorias de la vida laboral y migratoria de estas mujeres. Em, Sarah Abduf nos dice que para desarrollar una historia antropológica se debe trabajar en tiempo y espacio y con sujetos subalternos. Esto quiere decir que son fuentes vivas nombradas así por algunos historiadores para desarrollar historias subalternas. Respecto a la etnografía feminista, solo señalaré que es un enfoque dentro de la antropología y las ciencias sociales que busca analizar y documentar las experiencias de las mujeres y otras identidades de género desde una perspectiva crítica y reflexiva. Este enfoque no solo se centra en las desigualdades de género, sino también incorpora elementos como la interseccionalidad, la reflexividad y el cuidado en la investigación. También tomé algunos otros elementos metodológicos que tienen que ver con cómo hacer trayectorias de vida, historias de vida, relatos orales, para justamente dar cuenta de la memoria, los testimonios, esto a través de una tradición oral. Como sabemos, pues a la población originaria de este país, población indígena, pues hace falta mucha información todavía por registrar
desde otros puntos de vista, ¿no? Otras miradas, pensando también en esta decolonialidad o en esta despatriarcalización de la academia, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como ustedes saben, cuando uno tiene que presentar algún tesis o presentar el examen de grado, pues siempre tenemos que tener muy bien fundamentada la teoría, la metodología y demás, ¿no? En este caso, pues Regine Robin nos dice que los relatos de vida son vivencias subjetivas del individuo y parte de una colectividad, y Martin Burgos dice que entre las dos principales categorías de narración está una verdadera y una de ficción. Eh, la siguiente diapositiva es parte como del contexto para quienes no han viajado al Istmo, pero que, bueno, seguramente han escuchado la región más angosta de este país se ubica en esta parte sur, que es donde está el Istmo de Tehuantepec, que va del Golfo al Pacífico, atravesando Veracruz, una parte de Tabasco y Oaxaca, pero principalmente está atravesando los estados de Oaxaca y Veracruz. En este sentido, el Istmo de Tehuantepec se ubica justamente, tiene dos distritos. Uno es el distrito de Juchitán y el otro es el distrito de San Blas Atempa. Yo voy a enfocar mi trabajo en mujeres que viven en el distrito de Santo Domingo Tehuantepec, en el municipio de San Blas Atempa, el cual tiene, pues también en toda esta región es uno de los municipios que tiene, pues, bastante precariedad, pobreza, ¿no? En tanto INEGI lo ha dado a conocer. Ahora bien, aquí hay unas relaciones interétnicas de los zapotecos con guaves, zoques, chontales y mijes. Hay usos de bienes territoriales, actividades primarias como pesca, pastoreo, agricultura, actividades industriales, petróleo, minería, tabiquería. Hoy hay muchos mototaxis, ¿no? Y siguen en la elaboración las mujeres del totopo, pero bueno, finalmente una forma por la que deciden o una causa por la que deciden migrar a otros lugares, pues es derivado de la falta de empleo. Em, bueno, aquí podemos ver un poco más de cerca esta parte del Istmo y el San Blas Atempa se encuentra aquí en este punto rojo. Al principio, esta investigación o de donde partí es que cómo se teje esta red de paisanaje entre las inmigrantes zapotecas en Guadalajara a partir de 1980 y hasta el 2020, ¿no? Yo hice una serie de entrevistas, pero también trabajo de campo durante varias temporadas y bueno, tuve acceso a diferentes espacios privados como sus casas, en espacios también como los lugares donde se reúnen, como las plazas, que es donde hay un kiosco, y también en las fiestas zapotecas que llevan a cabo aquí, ¿no? Estas eran algunas de las preguntas que yo tenía al principio de cómo y por qué decidieron migrar, cuándo emigraron, si tienen más familia en el área metropolitana de Guadalajara, en qué trabajan, temas de parentesco, alianzas, sistemas de género, prácticas rituales entre las mujeres. Pero, bueno, derivado de todo esto, claro que estaba este primer factor que tiene que ver con el tipo de trabajo que desarrollan. Hice varias entrevistas, pero solo decidí, ¿sí se sigue viendo la presentación? Sí, sí. Solo Sí, sí se decidí, puede ver. gracias, sí, perdón, es que la dejé de ver aquí. Decidí solamente trabajar cuatro trayectorias de vida. Una de ellas es de Na María, Na Melita, Na Piedad y Na Adelaida, quien falleció justamente después de la pandemia por cuestiones de neumonía, ¿no? Y ellas me decían que para ellas era muy importante que se les nombrara en estas historias de vida que hice y me decían que las presentara así, ¿no? Mi nombre es, y esto es lo que he vivido hasta llegar a ser la persona que soy hoy. Em, en general, estos fueron los datos que yo pude como recopilar o sistematizar, que tienen que ver con el lugar de nacimiento, pues todas son de San Blas Atempa. La edad que tienen actualmente, pues 62 años, pero bueno, ya falleció a los 62. Melita 60 y Piedad 59.
Evidentemente, pues estas entrevistas yo las llevé a cabo hace pues una década, ¿no? Y pues tenían otra edad, ¿no? Pero esta es la que tienen ahora actualmente. La escolaridad es quinto de primaria, sin primaria, sin primaria, sin primaria, ¿no? Unidad familiar, pues es viuda, actualmente en unión libre, tiene 5 hijos y 5 nietos. Viuda es Adelaida y tiene 3 hijos y 3 nietos. De sus 3 hijos, solo vive una, la más grande, que es una hija, los otros dos fallecieron por diferentes razones. Eh, Melita, pues también es viuda y tiene 6 hijos y 5 nietos. Piedad, pues es casada, tiene 6 hijos y 8 nietos, ¿no? El año de inserción, 1992, 98 y 2000. Las actividades laborales que llevan a cabo, pues, es la venta esporádica de alimentos en casa, cuidadora de niños ahí en la colonia de Santa María del Pueblito, es decir, ellas dicen que son nanas, ¿no? Ellas dicen, no, somos nanas de, ¿no? Adelaida, pues, también lleva a cabo venta de tlayudas y garnachas en su casa, pero también vende en un restaurante, o vendía más bien, venta de comida en establecimiento de empleada doméstica y cuidadora de niños también desde la muy corta edad, desde los 6 años, ¿no? Venta de alimentos en diferentes obras de construcción en Guadalajara. Esto lo desarrolla Namelita. Y empleada doméstica, venta de dulces de su región en la Plaza de Santa María del Pueblito lo hace Na Piedad. Y otro tema que yo les preguntaba era también si participaba en fiestas, porque de esto depende también el tipo de ahorro o cómo fortalecen la red de paisanaje, ¿no? Y la cuestión de rifas también es muy importante porque tiene que ver con rifas son tandas y tiene que ver también con otra forma de mantener una economía, pues, estable, ¿no? A ver, no sé por qué no quiere avanzar. Ah, ok, ya. Interacciones y fisuras. Pues son mujeres bilingües, es decir, hablan zapoteco y hablan español. Son mujeres algunas jóvenes, algunas comenzaron a migrar muy jóvenes. Las primeras migraciones, por ejemplo, en el caso de Adelaida y María, pues fue cuando eran solteras. En el caso de Adelaida, ella migró para trabajar como cuidadora de una bebé a los 6 años. Pero bueno, después tuvieron aspectos en la vida. Adulta, digamos, después de haber tenido sus hijos, algunas se divorciaron, otras se separaron por cuestiones también de violencias o por cuestiones también de que quedaron viudas, ¿no? Todo esto atraviesa a las mujeres que yo he entrevistado, en este caso, bueno, ellas 4, pero eso es una cuestión que se repite constantemente al interior de esta comunidad zapoteca, ¿no? De las que están trabajando acá en el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, también es importante dar cuenta que no todas las mujeres son católicas, no todas van a las fiestas religiosas o fiestas patronales, sino que también hay mujeres testigos de Jehová. También hay mujeres que son disidentes sexuales, es decir, un GIU se les conoce como un GIU, que es como mujer masculinizada en español, y que son mujeres que pues son lesbianas, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a reflexionar este aspecto de la dominación colonial, el sistema patriarcal, la heterosexualidad obligatoria. Por ende, pues hay una gran explotación hacia estas mujeres y racismo y opresión. Dice Lomins que el empleo marginal que se desarrolla en las grandes urbes, pues tiene que ver justamente con esto, ¿no? Y aquí atraviesan diferentes aspectos. Aspectos de la edad, cuando empezaron a migrar, y que cuando migran a Guadalajara ya migraron a los 35 años, entonces ya es otra forma de migrar y de las problemáticas que enfrentan para volver a reinsertarse laboralmente, ¿no? El tema de la orfandad, los casos de viudez, trabajo no remunerado y remunerado, y bueno, también esta cuestión de la venta que llevan a cabo de la recolección de ciruelas, mangos, venta de comida, etcétera, ¿no? Esta es el área metropolitana de Guadalajara. Como pueden ver, pues Zapopan es el municipio más grande y es ahí donde vive la mayoría de la población migrante indígena
que llega aquí al área metropolitana de Guadalajara y pues principalmente en este caso estamos refiriendo a la población zapoteca. Esta es la colonia donde se insertaron, en donde hay 13 viviendas zapotecas que, bueno, están aquí señaladas como en estas casitas rojas, pero adentro viven 13 familias, mujeres zapotecas entre 35 y 60 años. Y hay una familia Ikud, es decir, una familia Guave nada más, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues esta es una colonia muy pequeña, son 14 manzanas, pero está al lado justamente del Parque Metropolitano y está atravesado también por la urbanización que ha vivido pues el área metropolitana de Guadalajara. Respecto al empleo doméstico o trabajo en el hogar, pues las mujeres zapotecas que viven en el área metropolitana de Guadalajara están con esta cuestión de trabajo en el hogar desde la infancia como apoyo a la economía familiar, esto aunado con aspectos de orfandad y precariedad. El trabajo remunerado en la infancia es un pago simbólico. Ellas nos explican que la función de este pago es para ahorrar y aprender a administrar el propio dinero, pero el sueldo general o el amplio o el que se hace colectivamente se va directamente o está distribuido entre la familia nuclear. Esto es cuando son niñas y no se han casado y no tienen su propia familia, ¿no? Sino que ayudan cuando quedan huérfanas y dejan otros hermanitos chiquitos, pues todo el dinero que reciben se va hacia a la familia nuclear, a las abuelas, a las tías, y solo reciben una pequeña pago simbólico, ¿no? El trabajo que realizan fuera del apoyo familiar es como trabajadoras o empleadas en casa o domésticas, ¿no? Actividad que incluye trabajo en otros hogares. Por ejemplo, incluye limpieza en general en casa, compra de despensa, bueno, esto era antes de la pandemia, elaboración de alimentos para la familia del empleador o empleadora, cuidado de bebés, niños, adolescentes, es decir, son nanas de los niños desde que nacen hasta la adolescencia, los ven crecer y bueno, esto también se relaciona mucho con los cuidados a enfermos, personas adultas y mayores y cuidados a mascotas. Esto tiene que ver con sacar a pasear a los perros, dar de comer, limpiar los espacios donde están estos animales y comprar alimento. Algo que decían ellas es que las estaban contratando para hacer limpieza, pero que terminan justamente interactuando en todo este tipo de trabajos, ¿no? Lo cual no está incluido en el primer salario que les semanal, que es entre 1,200 y 1,500 pesos, ¿no? Y que, bueno, finalmente hasta este momento no todas contaban con servicio de salud o seguro médico, sin embargo, hace como 3 años los empleadores y empleadoras se han visto obligados por la Secretaría de Hacienda y demás a darlos de alta, ¿no? Respecto al trabajo doméstico remunerado y no remunerado, implica recibir un salario por las actividades realizadas en la casa del empleador. Las mujeres blaseñas también realizan trabajo no remunerado en sus propios hogares, como la elaboración de alimentos, el aseo, la administración financiera, el cuidado de los hijos, parejas, esposos u otros miembros de la familia política, ¿no? Como las nueras o los nietos, etcétera, ¿no? Las mujeres mayores que ya no son contratadas como empleadas domésticas o en casa se dedican a elaborar de 3 a 5 kilos de tortillas hechas a mano, estas por encargo para vender en las tierras de abarrotes. Hay cuidado de hijos de otras paisanas u otros vecinos y la paisana se va a trabajar todo el día la otra que se queda ahí, que se quedó sin empleo o que no está trabajando en otra casa, en su propia casa recibe a las niñas y a los niños de las otras paisanas o las comadres, ¿no? O las amigas o las familiares. Y también hay una elaboración y venta de comida para llevar o vender en los lugares donde hay obras de construcción, donde están trabajando sus paisanos. A veces esto es un problema porque no pagan, o sea, se les cobra semanalmente la comida cuando reciben su pago, pero cuando llegan a cobrar, pues ya no está ese pago, ¿no? O ya no trabaja ahí o no tiene dinero para completar el pago de esa comida, ¿no? Lo que implica es que este tipo de trabajo previamente implica una inversión económica, de tiempo, de un desplazamiento. Que también es costoso, apoyo entre mujeres en la familia. Es decir, aunque la mamá es la que está llevando a cabo todo este comercio, pues a fuerza que necesita sí o sí apoyo de de su hija, ¿no? Por ejemplo, para cargar, para preparar, para distribuir, para cobrar, etcétera, ¿no?
Trabajo en lugares como taquerías o restaurantes en actividades de limpieza o elaborando tortillas a mano o comida. Y también hacen otro tipo de trabajo adentro de su casa, como el trabajo de costura, venta de joyería y bordado en huipiles. Venta de joyería también la realizan en los tianguis, ¿no? Hay tres modalidades de trabajo en otro hogar, ¿no? O sea, trabajo doméstico. Uno es de planta, viven en la casa donde trabaja con horario indefinido y descanso los domingos, pero si hay alguna reunión familiar o evento, entonces deben de quedarse también a trabajar. No les cobran renta, o sea, aquí lo que dicen los empleadores es, bueno, tu salario va en función de que no te voy a cobrar renta porque también vas a alimentarte de lo que hay aquí y justamente sobre esto se negocia el pago, ¿no? Esta modalidad es principalmente para las mujeres que viajan solas en un inicio y que aún no tienen dónde vivir en el área metropolitana o por la distancia también entre su vivienda y la del empleador. De entrada por salida es que cumplen un horario de lunes a sábado. El horario puede ser a partir de las 9 de la mañana a 6 de la tarde y regresan a sus hogares a continuar la jornada de cuidados para la familia. Es decir, en este caso la mujer sí migró con su familia o ya tiene algunos años en Guadalajara y consiguió donde rentar para traer a su familia, ¿no? Cabe señalar que mientras más adultas las mujeres blaseñas, los empleadores pueden rescindir de su trabajo y contratar a más personas jóvenes, ¿no? Por experiencia en casos de accidentes, al realizar su trabajo, enfermedades crónicas y o de funciones a causa de padecimientos como diabetes, cáncer y COVID, que son pues de las enfermedades que hay principalmente que padecen las mujeres zapotecas. Y la mixta es que pernoctan algunos días en la casa donde trabajan y otros en su propio hogar. Eh, no sé por qué no se cambia la diapositiva. Ahí está. Bueno, otra actividad que tiene que ver con su lugar de origen, con San Blas Atempa, es la elaboración de totopos para el intercambio de productos y dinero entre San Blas Atempa y Guadalajara. En cada uno de estos relatos está presente la importancia de elaboración de totopos como actividad poco remunerada, que la elaboran solo las mujeres. De hecho, las mamás de las mujeres que quedan huérfanas a los 5 o 6 años mueren justamente por problemas en los pulmones derivado de estar directamente con la leña, ¿no? Posibles enfermedades respiratorias, intercambios de productos entre regiones y es una parte fundamental de la cultura alimentaria y esto implica también aspectos de ayuda mutua entre mujeres. Y bueno, para ir cerrando, algunas de las reflexiones finales, ¿no? Porque seguramente, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero para este caso o para el día de hoy, pues sí, en efecto, hay una feminización del trabajo doméstico respecto a las interconexiones que mencioné al inicio y una evidencia de estas triples jornadas laborales. En los lugares de interacción se presenta la etnicidad del género como dos elementos inseparables y conjugados y estos aspectos ayudaron en la implementación de estrategias de inserción urbana en el área metropolitana de Guadalajara. En interacción entre la sociedad vinizá, que es zapoteca, y Cud, que es guave, y tapatía, hay evidencias de racismo y discriminación, o sea, hay relaciones asimétricas, ¿no? Y desigualdades sociales, culturales y económicas que pues dan cuenta de estas relaciones interétnicas que llevan a cabo aquí en Zapopan. La red de paisanaje es un sistema que les permite la migración, la inserción laboral, las relaciones de apoyo mutuo y los lazos sociales. Y hay características propias de redes entre las mismas mujeres blaseñas. También son actoras que están en constante resolución de problemas de sustento, prácticas colectivas e individuales, es decir, esto a través de estas prácticas colectivas, estrategias con fines económicos y ayuda mutua, y que se ve en los rituales, ¿no? Y estos procesos festivos. También como las relaciones de comadrazgo, ¿no? Las mujeres zapotecas implementan su sistema de comercio que aprenden desde su lugar de origen. El trabajo doméstico tiene un impacto profundo en la vida de las mujeres zapotecas, afectando su economía, relaciones sociales, bienestar emocional y aspectos de salud física. Y las migrantes indígenas en el área metropolitana de Guadalajara se enfrentan a desigualdades económicas, sociales, educativas, políticas, es decir, diferentes opresiones. En resumen, el trabajo doméstico tiene un impacto profundo en la vida de las mujeres zapotecas, afectando pues todo esto que ya he mencionado, ¿no? Aspectos económicos, sociales, el bienestar emocional
y esta cuestión de cómo dar continuidad a su identidad étnica y que, bueno, finalmente, a pesar de todo esto, las blaseñas siguen implementando diversas estrategias para mejorar su situación y mantener sus prácticas culturales. Gracias. Pues muchas gracias a nuestra invitada, la doctorante Fabiola Sevilla Hernández. Vamos a abrir a algunas interrogantes. Yo tengo alguna reflexión y pregunta también, pero quisiera mejor primero escuchar a nuestro público allá. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la charla como parte del trabajo de tesis. Y bueno, yo más que una pregunta tengo un comentario que primero va sobre justo en la primera participación que te hablaba de qué papel tiene la academia en la concientización de con estas problemáticas, ¿no? Y creo que, pues, justo el tema que aborda la maestra de personalizar, poner rostro a estas mujeres y también entender el contexto social, cultural, ético y político en el que se inscriben las mujeres del trabajo pues es sumamente dignificante, ¿no? O sea, creo que sí también son esas pequeñas acciones. Y hace rato la doctora Irma comentaba sobre no dimensionar el trabajo doméstico como parte y sustento, además, 100% de la producción del sistema capitalista, ¿no? Y yo pensaba o sea, pensaba primero que es porque esta transferencia de cuidados, más que como el ejercicio de emplear a alguien, se ve como justo como zafarse de esas actividades a las que somos sometidas a través de una doble o triple explotación, ¿no? Pero también me gustó mucho esta charla en el sentido de que me hace entender cómo se atraviesan también las desigualdades y las opresiones. No sé si se suman, pero sí se traslapan, ¿no? Y no es lo mismo hablar del proceso o no del proceso, sino del trabajo del hogar desde ciertas zonas más periféricas, también incluso que les atraviesan cuestiones de mayor clasismo, de mayor racialización, y creo que es sumamente importante visibilizarlo y de esta manera que se hace a partir de un proyecto tan dignificante, pues creo que es una buena respuesta, ¿no? Y pues ya fue un comentario extenso, pero gracias. Sí, gracias a la doctora Fabiola, gracias Karen por tus reflexiones muy atinadas, acertadas. No sé si la doctora Fabiola, a propósito del comentario de Ana Karen, quisiera decir algo o me tomo un minuto la palabra también para hacer un Sí, comentario yo. yo me espero si quieren después hacer un comentario. Pero gracias, Ana Karen. Sí, bueno, pues muy rápido también, no quisiera quedarme yo con el micrófono siempre, pero sí creo, y retomando el comentario que hacía hace un rato Rosa María Colorado en relación a estas relaciones intraclase que se dan en la contratación de trabajadoras, porque estamos observando que sobre todo en algunas zonas del país, obviamente al ver municipios de alto poder adquisitivo como lo puede ser a lo mejor San Pedro en Monterrey o el mismo Zapopan en Guadalajara, estamos hablando de familias de diferente poder adquisitivo y seguramente de diferente procedencia de clase, ¿no? Y las relaciones que se establecen con las trabajadoras seguro tendrán un sello distinto si se trata de eh, que sea un trabajador mismo el que contrata o trabajadora, sobre todo, ¿no? A alguien para delegarle ciertas actividades o si se trata de otro sector económico donde no le representa tanto incorporarla a la seguridad social. Entonces sí habría que ver que nos enfrentamos, como ya se comentaba aquí, en un mosaico muy rico y muy amplio en el país de situaciones que dan como resultado un mosaico muy diverso donde se combinan diferentes ingredientes, ¿no? La clase, la etnicidad, la edad,
el origen, a lo mejor el carácter inmigrante, incluso ilegal de las trabajadoras, desde luego el género, muchos elementos que nos permiten hablar de un panorama general de precariedad de este tipo de trabajo, pero con énfasis muy distintos y con ingredientes culturales y de discriminación también muy distintos, ¿no? Más allá de las condiciones de dignificación del trabajo, porque también en salarios, en condiciones de trabajo, es un mosaico muy, muy diverso. Entonces, por eso no cabe pues el reduccionismo para pensar que todo se puede valorar de la misma manera sin considerar cada caso, cada región eh, de forma muy particular. Eh, no sé, ¿alguna otra reflexión que quisieran introducir las compañeras o la misma doctora Zaira? ¿Sí? Bueno, antes de hablar, ¿alguien que tenga la palabra, que quiera la palabra? Doctora Fabiola, no sé si quiere usted la palabra antes o hacemos o al final, como usted prefiera. Mm, no, pues si quieren al final para recopilar más comentarios. Muy Gracias, les bien, escucho. Sería muy importante contar con su opinión también, ¿no? Si tienen alguna duda, no sé, metodológica. claro. Muchas gracias. Pues primero agradecerle. Ah, Primero que nada, buenos días y muchas gracias por tu exposición muy interesante, sobre todo el aspecto antropológico de pensar cómo las mujeres narran, ¿no? El trabajo doméstico, reproductivo. Yo tengo una pregunta basada en los otros conceptos de la antropología, porque nos narra que muchas mujeres hacen trabajo doméstico remunerado fuera del hogar y otras pues, regresan a sus hogares y también realizan trabajo doméstico. No sé si con este concepto de la antropología de la liminalidad estas mujeres cómo narran este proceso de trabajo, o sea, cómo lo ven como si hay una ruptura entre lo que es ir a trabajar a un lugar y regresar al lugar y lo ven como trabajo o lo ven como una jornada total, ¿no? O sea, cómo narran su propio trabajo doméstico, como una totalidad que engloba toda su vida o como, no sé, vaya, procesos separados, lo que es ir a trabajar a un hogar y en mi caso es una responsabilidad, no sé. Lo pregunto porque en la variable pues, etnicidad y cultural nos representa cosas muy distintas, ¿no? Ser mestizo, ser pueblerino, ser citadino, y me parece muy importante, ¿no? Porque en las regiones como Guadalajara o, por ejemplo, aquí en el norte de Zacatecas, las comunidades originarias pues, se dedican mucho a estas clases de labores a veces no remunerados y tienen una percepción diferente que a veces les impide, vaya, acercarse, ¿no? Tanto a las instancias legales como a la institucionalización o con respecto a la conferencia pasada, de poder acreditar, ¿no? La seguridad social o incluso la formalidad en el trabajo. Gracias. sí, muchas gracias, Diego. Hay, bueno, varios comentarios que creo que que son importantes, ¿no? Esto que comentan los compañeros de cómo cómo hay distintas cuestiones que se van intersectando, en algunos casos quizás sumando, pero sobre todo vemos como estas intersecciones que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la racialización y demás, y que van a generar distintas formas de opresión. Aquí en el trabajo que hemos hecho en Zacatecas, ustedes recordarán, y bueno, y comentárselo un poquito a la doctora Fabiola, donde realmente la figura de la trabajadora del hogar de planta no existe, es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque para empezar, las distancias no son tan largas, ¿no? En cuestión de traslado, a lo mejor las que más encontramos hablábamos de una hora y eso las más largas, ¿no? Hablábamos de 20 minutos más o menos, etcétera. Entonces, veíamos que aquí en Zacatecas, y por eso en nuestra segunda parte de la estancia tiene que ver con las incidencias regionales, justamente porque pensamos que todas las trabajadoras del hogar tienen las mismas condiciones, y solamente hablando de nuestro territorio nacional, y nos damos cuenta que no es así. Por eso para nosotros era tan importante en esta parte integrar esta pluralidad de voces, para que veamos que realmente estas intersecciones tienen un peso, ¿no? Grande, un peso fundamental.
Entonces, vemos aquí cómo estos elementos se intersectan a partir de estas incidencias regionales y cómo nosotras vamos a ir encontrando en las historias de vida de las trabajadoras del hogar formas de opresión que no encontramos en otros lados. Pero como también ustedes han apuntado, las personas empleadoras, que sí, generalmente son mujeres quienes hacen ese acuerdo particular, pero no necesariamente son todas mujeres solteras, no necesariamente son todas mujeres precarizadas, y justo con lo que decía Claudia, ¿por qué los compañeros no asumen una parte de la responsabilidad? Es como, ok, te doy o tú tienes el permiso o quieres salir a trabajar, pero como es tu responsabilidad el cuidado del hogar, pues tú sabrás si contratas, si delegas, si te traes a la mamá, te traes a la hermana o cómo lo haces. Pero no solamente los compañeros le dicen, las empleadoras aquí en Zacatecas también nos lo decían así, y un poquito apuntando esta parte que decía Diego, ¿no? Es mi responsabilidad, o sea, yo quiero trabajar, pero yo soy mamá y soy esposa, no voy a molestar a mi esposo, ojo, ahí esta parte cultural, ¿no? No voy a molestar a mi esposo y yo asumo mi responsabilidad como madre de familia y entonces contrato. Es decir, vamos a ver distintas cuestiones con estas incidencias culturales, sí, pero también elementos que permanecen. Entonces, pues en esto que estamos viendo con la que nos está mostrando la maestra Fabiola, vemos cómo todos estos elementos están presentes, pero a su vez adquieren características particulares dependiendo del entorno del cual estemos hablando. Y vemos otras formas, ¿no? También lo que ella nos estaba comentando de cómo hay mujeres que están muriendo jóvenes a partir de este trabajo que es el hacer totopos. Y entonces cómo esto trastoca su vida en distintas dimensiones. Bueno, es un poquito el comentario para darle la palabra a la maestra Fabiola. Sí, muchas gracias, Ana Karen, Diego, Zaida, Lorena. Muchas gracias por sus comentarios y las reflexiones. Pues respecto a lo que dice Ana Karen sobre el aspecto de racismo, pues sí, es evidente, ¿no? O sea, yo creo que el occidente y norte de México, que es donde hay menos población indígena y que se considera mestiza, blanca, etcétera, etcétera. Hablando de cuestiones fenotípicas, pues es muy complejo que entiendan cómo funciona la otra parte de México, ¿no? El altiplano y el sur-sureste, ¿no? Donde está la mayor parte de la población, de población indígena, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto estructural de dominación que está inmerso principalmente en esta identidad del mestizaje, ¿no? Bueno, ese es un tema muy, muy amplio que creo que sí sería importante retomarlo con debida cautela y para comentarlo, ¿no? En otro momento, pero sí es muy importante porque dicen que el lugar de donde vienes es el lugar de destino, ¿no? Como parte de una migración. Entonces, en la red de paisanaje es importante, sí es importante porque eso te ayuda a migrar. Pero, ¿qué es lo que sucede con los empleadores, ¿no? Que también están en este asunto de, bueno, ¿y quién es la mano de obra más económica, ¿no? Entonces, derivada de las problemáticas que hay en México respecto a la ruralidad o a la falta de empleo, a los servicios de salud, de educación, pues sí, claro que hay una migración interna muy impresionante que se da en todo el país y las ciudades donde hay más población indígena migrante, pues es la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ¿no? Ahora bien, cada vez que las personas migran, siempre tienen que estar con esta red de paisanaje apoyándose en el lugar a donde migran, pero también apoyan a sus familiares en el lugar de origen. ¿Por qué? Porque también dejan territorios ahí que a lo mejor quedaron a construcción media o territorio simplemente, ¿no? Un espacio que les dejó el abuelo o la abuela sin construcción. Entonces, hay cosas ahí que están como divididas también entre el lugar de origen y el del destino, a pesar de tener más de 2 décadas viviendo aquí. Ahora bien, en respecto a lo que dice Diego, lo que él menciona tiene que ver con mandatos de género, que ya un poco lo explicó Zaira, que tiene que ver
con, bueno, una cosa es el trabajo que me va a dar una remuneración económica y otro es el trabajo que sí o sí tengo que llevar a cabo porque soy mamá, ¿no? Tengo hijos de cierta edad, niños, niñas. Y recuerden que en este caso, las mujeres que yo entrevisté son mujeres de la, bueno, les recuerdo que son mujeres de la primera y segunda ola de migración aquí a Guadalajara, por lo tanto ya son mujeres mayores que llegaron a los 35 años aquí en condiciones de viudez, de separación por violencia de género o divorcio, ¿no? En el caso de la que está casada, pues ahí ella es la administradora principal del hogar, es decir, que también cuando los hijos, hijas que todavía vivían ahí porque ahora ya se casaron, pues daban parte también de su salario para los pagos de renta, luz, agua, etcétera. Entonces, a cambio, pues también la mamá les entrega, bueno, aquí está la comida, ¿no? Y entre todos también se ayudan a hacer labores de casa, principalmente con las mujeres. Ahí sí creo que hay una división de trabajo, ¿no? Las mujeres sí están en esta cuestión del mandato de género, que son las que tienen que hacer, pues, todas estas actividades en el hogar, eh, pero no así a los varones, ¿no? Eso sí, también ahí hay una cuestión muy, muy marcada, ¿no? Y que tiene que ver justamente con estos aspectos del mandato de género y que no lo ven como otra jornada, pero lo que sí llegan a mencionar, porque no es que no se den cuenta, claro que se dan cuenta, es que el factor del trabajo que hacen remunerado les va a permitir un peculio y ese peculio, o sea, su dinero propio, como le dicen, mi dinerito, a mí me gusta tener mi dinerito, les va a permitir tener, ir a las fiestas porque en las fiestas se da dinero y vestirse con el huipil y el enagua y comprarse joyas, ser para ellas mismas, ¿no? Creo que algo muy importante que también hay que destacar en esta cuestión del ser mujer zapoteca tiene que ver con que son cuidadosas de ellas mismas, ¿no? Le llaman el amor propio, ¿no? Pero que evidentemente también están al cuidado de la familia en general, ¿no? Entonces, el trabajo no remunerado lo que hace es, en sus casas, es la vinculación familiar, ¿sí? Claro, que actualmente ya también se ayuden, ¿no? Que llega la nieta o que llega la hija, pues ahí le ayudan, mamá, te ayuda a lavar los trastes, oye, voy a lavar esta ropa, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí sí también habría que ver, ¿no? Que no es tan blanco y negro, ¿no? Sino que hay cosas que se van mediando, ¿no? Que ayudan también a la vinculación familiar. Y respecto a las edades, solamente mencionarles que eso, bueno, no está aquí porque estas son 4 trayectorias de vida, pero que las jóvenes que migran actualmente, pues migran ya con preparatoria, ¿no? Y las mujeres también, algunas son enfermeras, ¿no? Algunas tienen alguna carrera técnica o profesión, pero que el trabajo, justamente por la cuestión de la etnización del trabajo, la feminización del trabajo, los empleadores consideran que esta es la mano de obra a la que pueden explotar, porque si se van con un servicio de agencia de la BATAP o algo así, pues evidentemente ahí es mucho más costoso y tendría que enfrentar algunos otros sistemas legales también, ¿no? Y, por ejemplo, también las que yo les hablé, pues no cuentan con primaria, algunas no saben leer y escribir y entonces es más complicado que puedan tener acceso a otros trabajos. En el caso de las jóvenes, sí siguen en el empleo en casa, pero ya también exigen, ¿no? Ellas sus derechos. Y el caso de las disidencias sexuales, que son las mujeres lesbianas, bueno, ellas están trabajando también en como cuidadoras, por ejemplo, de mujeres de la tercera edad que tienen como 15 años, ¿no? Trabajando con la misma empleadora. En los cuidados de esa mujer, pero también en el aseo, ¿no? De la casa. Y también hay otros empleos que están por ejemplo, en las plazas comerciales como pulidoras de piso, ¿no? O sea, ahí también ya estamos viendo que los espacios generizados, trabajos generizados, por ejemplo, donde hay más varones, pues ya también las mujeres están entrando ahí, ¿no? Ahora bien, no quiere decir que cuando regresan a su casa
son muy felices de que el marido no esté apoyando, ¿no? O de que el marido no dé todo el dinero porque se lo gasta también en otras cosas que no tendría que invertir, ¿no? Entonces, creo que las mujeres zapotecas les enseñan a ser desde muy pequeñas independientes en lo económico, con elementos básicos de aprender a administrar, a contar dinero, ¿no? Ahorrar. El ahorro también es un tema muy importante. Por eso es el asunto de las rifas o esto de las tandas, ¿no? Que les permite con eso después viajar una vez al año a visitar a su familia. En ese sentido, también quiero decirles que actualmente ya hay otras mujeres que se están organizando, que principalmente son mushe, que están llevando cada 15 días de ida y vuelta a paisanos, ¿no? Desde San Blas a Tempa, que siguen migrando, ¿no? Yo en las fiestas detecto alrededor de 300, 400 personas, pero según el INEGI hay como 800 zapotecos ahora, ¿no? No se está diciendo cuántos de estos zapotecos son, de valles, de sierra o del istmo, ¿no? Pero en las fiestas, bueno, eso es una forma de conteo, ¿no? Y bueno, hay otro trabajo doméstico que tiene que ver con lo colectivo y que tiene que ver para la elaboración de alimentos de la fiesta, ¿no? Y ese también no se ve como una carga, sino se ve como realmente una manera en la que alrededor de estar conviviendo entre mujeres y platicando sobre cómo les ha ido, ponerse al día, es un trabajo muy arduo, ¿no? Es pesado, pero que eso les permite convivir, ¿no? Entre ellas y hablar de las familias que se quedaron en San Blas, de las que migran nuevamente y demás. Entonces, creo que este otro tipo de trabajo en el hogar, que no es remunerado, pero que ayuda al fortalecimiento de las redes de paisanaje y a las relaciones entre mujeres, pues es muy pertinente, ¿no? Y bueno, ya para terminar, bueno, también es importante que sepan que no todas estas mujeres que han migrado, pues migran casadas, ¿no? Sino que está este asunto de que son madres solteras, viudas, y que si son separadas, migran por aspectos de temas de violencia de género, ¿no? A causa también de aspectos como el alcoholismo, ¿no? Que es un tema muy importante. Y lo que estaría en contra es como todo lo que el trabajo nos genera a todas las personas, pero en ellas, sus relatos es que la diabetes, ¿no? Es un problema muy importante que tienen la mayoría de las mujeres y que eso es una causa importante de defunciones aquí en Guadalajara, pero también allá en el Istmo. Está el otro tema también de cataratas, ¿no? Y que luego no hay dinero para operar este tema de las cataratas, porque no, aunque estén registradas en el IMSS, no tienen un buen sistema de salud, ¿no? O sea, eso es real y eso atraviesa a mucha población. Y el otro caso es el cáncer de útero, que no se atienden a tiempo porque no saben que tienen cáncer de útero o de mama. Y bueno, finalmente está también la cuestión de mm, accidentes en el trabajo, ¿no? Que tampoco pues no hay un pago. ¿A quién le van a pagar una vez que la mamá, la señora la paisana plaseña que cuidó a los hijos de los 3 años a los 20 durante las noches y las mañanas, pues se muere y ya, ¿no? No. Hay como esas inconsistencias también que hay que luchar, pelear y todo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, otra cosa muy importante de esta red de paisanaje de mujeres zapotecas es que negocian muy bien, saben negociar muy bien el salario, ¿sí? Y tampoco se les puede obligar a usar uniforme, porque aquí les han entregado uniformes así de, bueno, ahora toma este uniforme, ¿no? Para que te veas bien aquí mientras haces el aseo. Y han renunciado por eso, ¿no? Adelaida, que ya murió, pues ella no tomó un empleo porque le dijo, la que va a trabajar soy yo, no mi ropa, a mí no me puedes obligar a quitarme mi huipil y mi enagua, ¿no? Ya las más jóvenes sí lo aceptan, pero las de la primera y segunda oleada definitivamente decían no. Y ya vamos como en la tercera generación aquí de zapotecos nacidos en Guadalajara. Bueno, es un tema para mí apasionante, interesante y siempre
reitero mi agradecimiento a todas las mujeres que me han permitido, ¿no? Entrar a esta comunidad zapoteca de aquí y de allá, de San Blas y de Guadalajara, porque también es difícil, ¿no? Estas relaciones de confianza de ida y vuelta. Muchas gracias. Bueno, ya me delegó Zaira a cerrar aquí. Agradecemos a nuestras invitadas el haber compartido con nosotros los resultados de sus investigaciones. Sin duda, muy interesante, nos ilustran mucho. En este último caso, escuchar en relación a las redes y cómo todo esto en el espacio analizado hace posible la reproducción no solo material de las familias de las personas, sino también cultural, ¿no? En estos nuevos espacios, pues donde ya al parecer tienen también arraigo. Muchas gracias, gracias a todos los presentes por la paciencia primero para que pudiéramos conectar. Y bueno, pues nos veremos otra vez en algún otro evento donde sigamos presentando resultados de investigación. No sé si la doctora Zaira quiere agregar algo. Sí, muchas gracias. Pues también agradecer mucho su presencia, agradecer mucho su disposición y nada más hacer algo, puntualizar algo que me parece muy importante, que es que todavía existe la creencia de que si no se les paga más o si no se les da más o si no se reconoce el valor es porque no es posible, ¿no? Y no necesariamente es así y eso es una de las cosas que tenemos que romper, ¿no? La verdad, y lo constatamos en el trabajo de campo, por lo menos aquí en Zacatecas, es que aunque la familia les pueda pagar más, no lo hacen porque no se ve como un trabajo tan importante. Y todavía encontramos comentarios como, es que quieren ganar como profesionistas o cuánto quieren que se les pague, pero ¿por qué se les va a pagar? ¿Por qué? Porque seguimos pensando que es un trabajo cualquiera, que no requiere instrucción, que las personas no requieren tanto para vivir, o que con darle algún regalito, con eso se solventó el problema, ¿no? Le di la ropa que ya no queda, le di el mueblecito que ya no quiero, entonces con eso solventamos el problema. Tenemos que pensar mucho en la dignificación del trabajo doméstico remunerado, creo que eso es algo que no podemos perder de vista, que si bien estamos en una situación precaria a nivel, sí, no lo negamos, pero no son ellas quienes tienen que pagar los platos rotos, ¿no? Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y pues nuevamente agradecerles a todas y todos su presencia para la realización de este foro. Gracias. Bueno, ya solamente para cerrar, les vamos a enviar a la maestra Fabiola, a la a la doctora Soledad, quien además se nos estaba pasando a decir que el trabajo que ella hace lo hace en conjunto con la doctora Aurelia Flores Hernández. Entonces, aunque nos presentó la doctora Soledad, es un trabajo en conjunto con la doctora Aurelia y bueno, también les haremos llegar sus constancias. Muchas gracias.